Buenas, perdón que el otro video se me haya cortado, pero estamos como en un proceso de aprendizaje. Y bueno, justamente tuve un inconveniente. Pero como veníamos hablando anteriormente, disculpen si no enfoco bien la cámara, pero es porque estoy en una posición un poco incómoda. Estábamos hablando en la clase anterior sobre el tema de las fallas en las cargas de los celulares, las fallas electrónicas. Y una de las cosas que quería puntualizar es una de las primeras cosas que siempre tenemos que tener en cuenta cuando nos traen un celular es el chequeo. ¿Sí? Además de que hemos hablado siempre de revisar el teléfono, la batería y otras cosas, vamos a hacer un testeo de este equipo. Es un J4 en el X situación de que lo traigan por falla de carga. Hay muchos tipos de fallo de carga, puede ser carga inexistente, carga lenta o directamente que no cargue. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que tomar en serio? Siempre es verificar la carga que le está entrando, ¿sí? En este caso vamos a usar el multímetro, ¿sí? En escala de 20 volt continuo para verificar si le está entrando corriente correcta. Vamos a sacar la batería, ¿sí? Y esta batería nos dice en su dorso que es una batería de 3,8 volt. No sé si se alcanza a distinguir, voy a tratar de ponerlo lo más claro que se vea. 3,85. Esto tiene una polaridad en los bornes, tiene positivo y negativo. Vamos a usar el multímetro. Positivo de un lado, negativo del otro. Vamos a ver si el multímetro está bien puesto. Lo que está esto al revés es un poco complicado. Vamos a volver a medir. Bien. Nos dice que el celular tiene 3,74 volt de carga, ¿sí? Lo que está haciendo funcionar correctamente el teléfono. Ni bien esto tiene 3,85, 3,74 es una nómina bastante bien porque no está debajo del 10%. Recuerden que la ley dice que si tenemos 3,85 tenemos que tener 10% para arriba y 10% para abajo para que funcione normalmente. Si esos rangos son superados, obviamente la batería no funciona correctamente. En este caso la batería está en buen estado. Pero hay que verificar lo siguiente. Este celular, como sabemos que puede estar fallando el pin de carga, ¿sí? Lo que vamos a hacer es un testeo general, ¿sí? Vamos a agarrar y lo vamos a conectar al toma corriente. Lo conectamos sin batería, ¿sí? Esto posee tres burners, positivo, negativo y neutro o masa. Entonces vamos a ver qué corriente le ingresa. Vamos a ver. Le ingresa 4,34. Eso sería de positivo a negativo. Eso significa que la carga del cargador está en perfecto. Está perfecto. No supera los 5 volt, que eso es lo que siempre tratamos de chequear. Nunca tiene que ser mayor a 5 volt o a 4,5. Entre 4,1 y 4,4 es una carga aceptable, ¿sí? Si es menos de eso, el cargador funciona mal o hay una falla dentro del pin. Si medimos de positivo a negativo, está en rango, ¿sí? Hay algo que siempre tenemos que revisar, que es una cuestión técnica, es que de positivo a masa siempre tiene que tirar 4,1 volt, ¿sí? Para verificar que la corriente retorna a masa está correcta. En este caso tiene 4 volt, por lo que me indica que está en estado. Vamos a chequear de negativo a masa. Perfecto. El mismo voltaje, 4,0709 o 4,1 volt. Hay muchos testeos
que por ahí son diferentes, depende del celular. Por ejemplo, en algunas nóminas, cuando hacemos carga, tendría que dar la mitad del voltaje. No sé si se alcanza a apreciar, pero cuando toco los dos burners, tendría que dar la mitad de la carga. Pero en este caso no, porque es un celular de carga rápida. En los celulares que son normales, que son de carga normal, generalmente midiendo de positivo a masa, tiene que dar la mitad del voltaje. Si mide 4 volt, tendría que dar 2 volt o 1,5 mínimo. Y de negativo a masa tiene que dar más o menos lo mismo, 1,5 o 2 volt, la mitad de la carga. Eso quiere decir que el cargador está funcionando correctamente. ¿Cómo verificamos si está funcionando mal el pin de carga? Porque hay pines de cargas que se rompen y directamente la carga es inexistente en los burners. Pero hay casos donde la sulfatación, la corrosión, la humedad filtran esas cargas, entonces directamente acá, por más que el celular yo lo enchufe y cargue, su carga va a ser menor, no va a dar 2,34, va a dar 3,7, 3,5, 3,8, lo cual no es una carga buena para el celular porque siempre tiene que superar más de un 20% a la carga de la batería. Si tenemos 3,7 en la batería, el cargador nos tiene que tirar 4,1, perdón, o 4,2 mínimo, porque siempre tiene que estar a un rango un poquito más elevado que la batería. Por esa razón siempre hay que hacer este tipo de testeo, por lo cual si identificamos que ese celular está teniendo una mala carga, hay que revisar el pin de carga y el sector de carga. Son tres elementos. El cargador es el primero, el segundo el pin de carga en su estado, ¿sí? Y el tercero serían los burners de la batería donde va conectada. Esto es una cuestión simple, pero ayuda mucho a diagnosticar un celular sin tener que explicar mucho. Al cliente siempre hay que decirle que use el cargador original del celular del equipo o uno similar que posea la misma cantidad de carga que requiere la batería, por si no entramos en un fallo generalizado hacia el celular, porque este tipo de fallos se generan por el usuario, no por el celular. El equipo generalmente está diseñado para no fallar, pero la gente casualmente salieron los cargadores rápidos, entonces una persona que tiene un celular que no es de carga rápida usa un cargador de carga rápida y eso daña tanto el pin de carga, daña como la batería y también daña los burners de conexión, así como el sistema de carga en general. Por eso hacemos tanto hincapié en que se tenga siempre en cuenta ese tipo de cosas. Acá tengo otro equipo que ha sido pegado anteriormente. Lo voy a dejar por acá, a ver. Que también es un equipo de pruebas. Vamos a desconectar acá. Y vamos a hacer el mismo chequeo del anterior. Vamos en celular, damos vuelta, utilizamos el cargador. Está un poco durengue. Bien. En este caso es el mismo cargador. Vamos a ver qué corriente nos da en la sección de carga. Volvemos a positivo a negativo. Vamos a dar vuelta. Y en efecto, este celular con el cargador puesto, ¿sí?, no posee carga existente dentro de la batería, ¿sí? Entonces puede que la persona nos diga el típico: si yo muevo, porque esto está suelto, si yo muevo acá, carga, ¿sí? Ya no es este caso, ¿sí? Porque por más que yo apoyo acá y muevo el cable, no carga. Eso puede ser que la persona crea que la batería está dañada, pero en realidad es el pin de carga y el sector de carga, porque la corriente no está llegando desde el pin de carga hacia los burners de la batería, donde va la alimentación primaria del equipo, por lo cual identificamos que el pin de carga es el que está realizando este fallo. Obviamente la persona nos trae porque justamente falla esto, pero nosotros tenemos que diagnosticar el equipo antes siquiera proceder
a dar una evaluación de presupuesto para decir, bueno, el arreglo vale tanto, ¿sí? ¿Por qué razón lo digo? Porque mucha gente dice, sí, es el pin de carga, ¿cuánto me sale? Y en realidad muchas veces no es el pin de carga solamente, a veces es la batería que está conjuntamente dañada con el pin de carga. Puede ser que uno de los burners de la batería estén sueltos o dañados, porque son tres patitas muy chiquitas, se pueden dañar. Con el deterioro de la batería también pueden dañarse, se pueden sulfatar, se pueden quebrar. Y quizás nosotros nos adelantamos a retirar el pin de carga y poner uno nuevo y sigue sin funcionar el equipo, por lo cual siempre hay que diagnosticarlo. En este caso el equipo hay que desarmarlo, ¿sí? Hay que revisar el pin de carga como está y luego hay que revisar el sector de donde le entra la carga. Si los dos lados están bien, hay que revisar otras cosas como el IC de carga para ver si la carga es correcta, porque muchas veces cambiamos el pin de carga, sigue sin funcionar, cambiamos los burners, sigue sin funcionar, entonces se asciende a un problema de tipo SMD, de un circuito integrado micro componentes más pequeños que son los que causan esta variación en las tensiones. Ahora, una aclaración en la diferencia. En este teléfono, que es un J4 Plus, que tiene esa diferencia, es un J4, perdón, M común, no es un Plus. Y este Core pueden funcionar con el mismo tipo de cargador, ¿sí? Porque va a cargar más o menos lo mismo. A diferencia que las baterías son un poquito más, estas más pequeñas, estas más grandes. Pero más o menos para hacer el testeo sirve un cargador común para ver si entra o no entra corriente. La diferencia está en que siempre hay que chequear esas tres cosas: pin de carga, batería y sección de carga. Por lo cual, si en este caso el teléfono nos funcionó bien, nos cargó bien, nos indicó que la batería estaba correcta y los burners estaban en buen estado. Ahora, una parte de este tipo de diagnóstico es que también hay que verificar si los burners están en buen estado. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la sección de continuidad de circuito. Acá estamos en voltaje. Lo vamos a pasar a nuestro sistema de continuidad. Vamos a ver que esté bien puesto. A ver. Perfecto. Entonces vamos a chequear el primero. Este tiene 4 bornes, positivo, negativo y masa. Vamos a chequear. De positivo a negativo hay continuidad de circuito, por lo cual el sistema de carga está perfecto. De negativo a masa hay continuidad de circuito, está perfecto. Y de positivo a masa, esperen que no alcanzo a agarrar la patita, ahí está, también hay continuidad. Entonces de positivo a masa hay continuidad, de negativo a masa hay continuidad y de positivo a negativo hay continuidad. O sea que la corriente llegaría a este punto de conexión. Por lo cual vamos a ver, a probar más acá también. Bien. Por ejemplo, una de las maneras más fáciles de ver si la alimentación circula dentro del celular es buscar una toma tierra, por ejemplo la chipera, esta que está acá, donde va la micro SIM o la nano SIM o la SD, como quieran decirle. Tiene una parte de chapa, ¿sí? Al igual que la cámara. Eso es la ascensión a masa de todo teléfono. Entonces nosotros apoyamos masa en el circuito con el negativo y probamos masa en el celular. Quiere decir que la corriente de masa hacia el burner está circulando, ¿sí? Vamos a probar, a ver la cámara, a ver si nos da. No, es que no es tan enchapado, pero bueno. La clave es acá la chipera, que siempre va a estar siempre a la vista. Nos da continuidad, o sea que el sistema de masa y corriente está funcionando correctamente. Vamos a verificar el segundo teléfono, que es el que no le anda el pin de carga. Vamos a probar. De positivo a negativo tenemos continuidad, perfecto. De positivo a masa, nada, perdón, hay, no hay, pero se descontrola. Y de negativo a masa, nada, ¿sí? Vamos a probar de masa a masa. Hay continuidad a masa. En lo que quiere decir esto es lo siguiente:
Si de positivo a masa no hay continuidad. Bueno, acá me marca, está raro el teléfono. Ahí está. Bueno, de negativo a masa no hay continuidad, de negativo a positivo no hay, o sea, de negativo a masa no hay continuidad, pero de masa a masa hay continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que masa está corriendo la corriente correctamente, sino que el positivo y el negativo no tienen conexión con el sistema de cargas del pin, por lo cual si el pin de carga está dañado, la corriente no va a circular en positivo y negativo del celular, pero masa sí, porque es una parte del teléfono que tiene circulación en todo el celular. Si yo toco acá el pin de carga, la parte de chapa, y toco acá el negativo, fíjense, del pin de carga, de la chapa al pin de carga a masa, perdón, sí hay continuidad, pero los elementos positivos y negativos lo marca como si fuera continuidad masa. Eso quiere decir, acá tendría que haber un pitido en realidad, pero eso quiere decir que la corriente de positivo y negativo al burner de la batería no están llegando. Eso quiere decir que el pin de carga se dañó. La mayoría de los pins de carga no es solamente que se daña porque esto tiene una parte plástica que ustedes lo han visto, sino que mucha gente hace el típico palanqueo diciendo, bueno, si lo pongo así, si lo agarro así, si lo subo así, si lo doblo acá, puede que ande, pero la realidad es que el pin de carga, una vez que se quiebra, hace falso contacto y eso también puede traer un problema en la sección de carga donde va la batería, por lo cual siempre se testea este tipo de cosas. Una aclaración que tengo que hacerle a todos en general, es que si una persona me trae un celular, ya sea el que sea, yo no tengo que apresurarme a decirle, mira, la reparación sale tanta plata. Voy a correr un poquito la cámara para que me vean. Porque en realidad no es así como funciona. Muchas personas traen el celular y dicen, es el pin de carga. No, no es el pin de carga. Hay muchas variables que pueden hacer que el celular no cargue. Y te las acabo de mostrar paso a paso. Por lo cual tú tienes que decirle a la persona que te trae el celular es, déjame el equipo, ¿sí? Yo lo voy a revisar, le voy a dar un diagnóstico adecuado y según ese diagnóstico se va a hacer un evalúo del presupuesto de la reparación. Perdón que tengo un poquito seca la boca, vamos a tomar un matecito. Entonces, si entendemos esto, es que la persona no tiene que saber qué falla o más o menos creer qué es lo que falla. Porque nosotros tenemos muchas evaluaciones que hacerle a un equipo. ¿Por qué explico esto? Porque si una persona cree que es el pin de carga, tú lo reemplazas y se lo entregas. ¿Sí? Pero ¿dónde está el conflicto? Si yo te entrego un celular que cambié solamente el pin de carga porque seguí tu recomendación. Tú me dijiste, me falla el pin de carga, te lo cambio. Sigue igual, sigue sin funcionar. ¿Pero por qué razón? Porque el cliente me pidió cambiar el pin. Yo cambié el pin y se acabó. Terminé mi trabajo. Cobro lo que se cambia el pin. Pero la persona después viene y me dice, es que sigue igual. Y yo te cambié el pin porque tú me dijiste que lo cambiara. Ahí es donde está la relevancia de que si yo hago un trabajo, tengo que hacerlo bien. Por lo cual la persona me dice que falla algo, pero la persona no es técnica. No sabe por qué falla. Tiene una idea de lo que falla, pero no significa que sabe exactamente qué es lo que pasa. Por eso se realiza este tipo de testeo cuando hay una falla eléctrica en el teléfono, que no funciona la corriente como debería funcionar, que no funciona la corriente de la batería como debería estar, no está funcionando el pin de carga como debería ser, ni tampoco los burners de la batería están alimentando la batería de manera correcta. Hay un problema de continuidad de masa a los burners de la batería, hay un problema de positivo negativo a la conexión entre el pin de carga y los burners positivo y negativo de la batería, que no están alimentando el circuito de la batería. Por lo cual, si yo a una persona le digo es el pin de carga, es el pin de carga porque lo testé. Si no, debo verificar que la persona me trae el teléfono para hacer un pin de carga
y yo termino cambiándole los burners de la batería, que son los que están dañados. La persona le entrego el teléfono y les tengo que cobrar otro tipo de trabajo que no es el que está pactado. Por eso siempre se hace un evalúo, no solamente estético, sino también físico del teléfono, para saber qué es lo que está fallando en realidad. Por eso es tan importante tener una herramienta como el multímetro, que es una herramienta simple, que en todos lados la conseguimos, y verificar siempre con toda la paciencia del mundo. Esto no hay que hacerlo apurado, porque las lecturas a veces varían, no solamente tan fijas como recién vieron, a veces dan una variación, a veces no, a veces sí, por lo cual se recomienda en todas las situaciones que se tienen que hacer verificar este tipo de cosas. Ahora voy a pausar el video seguramente para buscar una placa que tenga una falla similar a la que vimos recién en el teléfono blanco, que es un Core 2 común Prime. Y vamos a ver la diferencia entre verlo por fuera y verlo por dentro. En este caso solamente hicimos un testeo, como se dice, externo al celular. Esto es como para diagnosticarlo rápido en el momento. Ahora, cuando el teléfono no nos marca ninguna de esas tres situaciones que acabamos de ver, uno al uno, debemos abrir el teléfono y diagnosticarlo internamente. Y acá donde viene el problema más grande de la resolución de cada uno de estos tres problemas que acabamos de ver. Nos vemos en el siguiente video y disculpen por el anterior, pero estaba grabando, no sé qué pasó y se cortó. Así que ahí enseguida mando la segunda parte de este video.